Vamos a ver entonces análisis de sensibilidad de programación lineal simple. Empecemos por los análisis de los coeficientes de las funciones nativas. Eh, bueno, en el método gráfico veíamos que los límites de los coeficientes de la función objetivo se obtenían pivoteando la función objetivo en el sentido contrario o en el sentido de las agujas del reloj. En este caso, como no tenemos forma de hacerlo de método gráfico, porque tenemos más de dos variables, entonces nos toca poner un delta a nuestro tablero. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes de la función objetivo? Estos que están acá. ¿Y cuáles son los productos que tenemos? XS, XT, XC y XB. Pero en el caso de XT no vamos a producir. Entonces, esa sería una variable no básica porque no está en la base. Entonces, las variables básicas, no básicas, que no están en la base, es una forma muy sencilla de hallar los límites. ¿Por qué? En la base nos dice no fabriquen XT. ¿Por qué no vamos a fabricar XT? Porque por cada XT que fabriquemos vamos a perder 6. Entonces, ¿para qué vamos a producir si vamos a perder? Entonces, lo que hacemos es que límite inferior no existe. ¿Por qué? O sea, no tiene límite inferior porque si teniendo como coeficiente de XT un valor de 10 perdíamos, con menos de 10 vamos a perder más. ¿Cuál sería la única manera que nosotros produzcamos ese XT? Bueno, que esta pérdida se la sumemos aquí a este coeficiente llevándolo a 16. Es decir, que si nosotros tenemos un coeficiente de 16, no vamos a perder, esto nos va a quedar en cero. Entonces colocamos aquí 16. Pero ¿cuál sería? O sea, en el caso de que el cliente nos diga, pero sí, por favor, produzcanos esos trenes. Yo necesito esos juguetes porque este, los tengo negociados. Entonces le decimos, ok, pero no se los podemos colocar a 10, sino a 16. Y aparte de eso, tengo que sacrificar cualquier otro de los productos que estamos haciendo de acuerdo a este tablero que nos da la información. Eso lo vamos a ver cuando contestemos el cuestionario. Por los momentos ya tenemos los límites inferior y superior de las variables no básicas. En el caso que fuéramos a hallar el z, pues en vez de poner 10 tenemos que sustituir y ponerle 16. Ahora vamos a ver cómo se hace con las variables básicas, que en las variables básicas que están aquí en la base nos dice que vamos a producir XB, XC y XS. Bueno, vamos a hacer el análisis por separado. Empecemos aquí por XC. En el caso de los análisis de sensibilidad, como no podemos pivotear la función objetivo en el sentido de las agujas y en sentido contrario, lo que vamos a hacer es ponerle un delta al coeficiente. Aquí, en vez de ser 20, le ponemos 20 más delta, igualito aquí 20 más delta. Y vemos en esta fila cuáles serían como los valores que me afectan aquí los cálculos. Entonces, donde hay valores, yo lo pongo aquí sombreadito en azul, eso lo vamos a multiplicar. Recuerden que el Z, ¿cómo sale el Z? Multiplicando 0 por 58, más 40 por un quinto, más 0 por 2 quintos, más esto entre paréntesis, 20 más A por 2 quintos, más 30 por 0, nos va a dar este valor. Y C menos Z sería 10 menos todo esto entre paréntesis. Recuerden poner todo entre paréntesis, porque ese menos me va a afectar aquí adentro todo. Entonces, este es el resultado. Nos va a dar 6 menos 2 quintos de delta. Vamos con el siguiente valor.
20 delta por 1 nos da 20 delta. Y 20 delta menos 20 delta nos va a dar 0. Así hacemos con todos. 20 delta multiplicado por un quinto, más 0 por esto, más 40 por esto, más 0 por esto, más 30 por esto, nos va a dar 12 menos un quinto de delta. Fíjese que es el valor que tenían en el tablero final y aquí le ponen el menos un quinto de delta. Aquí era el valor de 16 que tenían. Aquí como es positivo sería más 2 quintos de delta. En este caso, el valor que tenían en el tablero óptimo, que era 4, más 3 quintos de delta. Y aquí el valor que tenían de 2 menos un quinto de delta. Al restar, pues 0 menos todo este valor nos va a dar menos 12 más un quinto de delta. 0 menos todo este valor nos va a dar menos 4 menos 3 quintos de delta. Tengan mucho cuidado con los signos, que esto está, cuando restan 0 menos todo este término, les va a dar, o sea, es como si tuvieran aquí un paréntesis para que el menos afecte el 4 y el 3 quintos. Bueno, así todo. Entonces los que tienen valores aquí, les vamos a poner un numerito para sacarlo aparte. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que para que un tablero sea óptimo, ¿cuál es el criterio de optimalidad? Que el C menos Z sea menor o igual que 0 en el caso de que estemos maximizando. Entonces, extraemos cada uno de los valores. Menos 6 menos 2 quintos de delta es menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque ese es nuestro criterio simple. Así con los demás, con el 2, con el 3 y con el 4. En el caso de que tengamos un signo negativo que anteceda al delta, aquí está el delta con un signo negativo, multiplicamos todo por menos 1 y nos va a cambiar inclusive el signo aquí. Entonces sería en vez de menos 6 menos 2 quintos y menor o igual, nos va a dar 6 más 2 quintos de delta mayor o igual que 0. Despejando nos va a dar delta mayor que menos 15. Hacemos lo mismo con la 2, 3 y con la 4. Y estos valores que están aquí, que nos da al final ya despejado, los vamos a colocar aquí, lo vamos a graficar. Pero esto, bueno, ponemos como el 0 de referencia, menos 15, los deltas sean mayores que menos 15. Ponemos el menos 15 y le damos un mayor o igual aquí. Estos son intervalos. Luego, este delta mayor o igual que menos 6,67. Y este delta menor o igual que 60 y delta menor o igual que 10. Escogemos los que están más cerca del 0. Pero a nosotros no nos están diciendo que grafiquemos solamente delta, nos están diciendo que grafiquemos delta más 20. Le sumamos el 20 aquí a los que están más cercanitos al 0 y le sumamos el 20 aquí, nos daría aquí y nos daría 30 y 13,33 y ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Así tienen ustedes aquí el análisis de los coeficientes del resto de las variables básicas, como es XS y XP. Entonces hagan esto, practiquen con el resto de las variables. Bueno, ya terminamos el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Vamos a la otra parte, que es el análisis de sensibilidad del lado derecho de las restricciones. Entonces, el lado derecho de las restricciones son las que tenemos en nuestra formulación. Y vamos a tener una reglita aquí. Para las restricciones, vamos a hacer primero las restricciones inactivas. Las inactivas, ¿quiénes son? Las que tenemos un sobrante como S1 y S4. Tenemos aquí un sobrante de 2.640 y un sobrante de 2. ¿Quiénes son las activas? Las activas son las que no están en la base,
que esos serían S2 y S3, que tienen un valor de cero, es decir, se agotó el recurso. En este momento vamos a hacer las inactivas. Y para las inactivas tenemos que para las del tipo menor o igual, el límite inferior, ¿cómo se consigue? Sería el valor original menos el sobrante, que esto lo tenemos aquí en nuestro lado derecho, aquí en la solución. Y límite superior no tiene. Esto lo vimos de manera gráfica, es muy parecido. Ahora, las del tipo mayor o igual, entonces la que no va a tener es límite inferior y el límite superior es el valor original más el excedente. Entonces, estas son tipo mayor o igual. ¿Qué vamos a tener como criterio en este caso? Como criterio no, como información, que el precio sombra de las restricciones inactivas, ¿quiénes son nuestras restricciones inactivas? Las que tienen un sobrante, este y S1 y S4. Si las vemos aquí, S1 en forma de columna, vemos que este C menos Z tiene un valor de cero, es decir, que nuestro precio sombra es cero. No vamos a dar ni medio por una unidad adicional de recurso sobrante o excedente. En el caso de la otra restricción inactiva, que es S3, que es S2, S4, nuestro precio sombra aquí es cero, es decir, no vamos a dar ni medio por una unidad adicional de S4. Vamos a ver los límites, entonces. Es la primera restricción, que es la R1, es la de capital, tenemos un lado derecho de 21.000. Entonces ese es nuestro valor original. El límite superior dijimos que no tiene, porque esa es una restricción menor o igual. Aquí está límite superior, no tiene. Límite inferior sería el valor original, que es 21.000, menos el sobrante. ¿Y quién es el sobrante? Miramos en el tablero óptimo y vemos que el sobrante de C1 es 2.640. Entonces, no toda la información la tenemos ahí. Tenemos el lado derecho, que es 21.000, y tenemos la información en el tablero del sobrante. Entonces el límite inferior sería la resta de eso, que sería 18.360. Vamos a ver la otra restricción inactiva, que sería R4. Entonces R4, el límite superior aquí, el inferior no tiene, lo colocamos no tiene, y el superior, por ser una del tipo mayor o igual, sería el valor original, que es 20, más el excedente. ¿Cuál es el excedente? Vamos a ver S4. S4, el excedente es 2. Entonces, lado derecho más el excedente, que sería 20, el lado derecho, más el excedente 2 nos da 22. Estas son las más sencillas. Vamos ahora a ver las restricciones, análisis de sensibilidad del lado derecho de las restricciones cuando son restricciones activas. Las activas no nos aparecen en el tablero, en la base. Aquí volvemos a ver, S2 y S3 no aparecen aquí en la base del tablero. Sabemos que son inactivas. Y si lo quieren ver por precio sombra, por una unidad adicional de S2, vamos a obtener 12, estos son 12 unidades monetarias, 12 bolívares por cada unidad adicional de recursos. De la restricción 3 serían 4 por cada unidad adicional de S3. Y de S5 tenemos que vamos a ganar 2 por cada unidad adicional este, de S5. Hay que tener en cuenta el tipo de restricción que S2, S3 y S5 son restricciones menores o iguales que. Vamos a ver, o sea, cuando nosotros vimos en gráfico, cuando teníamos en las restricciones activas una unidad de más,
En las restricciones que habíamos visto eran menores o iguales. Cuando teníamos una unidad de más, nosotros ganábamos, es decir, teníamos un precio sombra, una ganancia. El Z se nos crecía, pero las restricciones mayores o iguales que por una unidad de recurso adicional pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde se lee? En el tablero, en la última fila, que sería el lugar de C menos Z. Es decir, aquí es donde leemos los precios sombra. Perdón, este es el lado de los recursos, S1, S2, todo eso, este es el lado de los recursos, aquí es donde se lee. En este caso de S2, este sería el precio sombra. Bueno, vamos a ver entonces, ya sabiendo que en las de tipo menor o igual, en el C menos Z, si, o sea, los C menos Z todos vamos a tener negativos o cero. Pero este menos 12 significa una ganancia porque esta es una restricción menor o igual, la restricción de S2, que es esta de horas de acabado. Entonces, nosotros extraemos del tablero, vamos a ver el tablero, extraemos de S2 esta columnita y la vamos a poner acá para poder ver el sentido de las flechas. Entonces, lo extraemos, la ponemos aquí y sabemos que este menos 12 significa una ganancia porque es una restricción menor o igual que. Comprobamos el sentido de las flechas solo con los productos que son los que aportan a nuestra función objetivo, XB y XC. Ese no porque no vamos a producir, entonces no lo ponemos. Entonces ponemos 40 por 2 quintos, nos va a dar 16. Olvidémonos ahorita de las flechitas. Y 20 por 1 quinto nos va a dar 4. Para que ese valor sea positivo en flechita, que nos dé 12, ¿a quién tenemos que ponerle el valor hacia arriba? A 16 para que la suma algebraica nos dé el valor mayor, que es 16 menos 4, nos dé 12, pero en creciendo. Entonces, así vemos el sentido. Ya teniendo el sentido de una flecha, sabemos que el 2 quintos es positivo, las flechas hacia arriba, y el menos 1 quinto las flechas hacia abajo. Entonces, todo lo que veamos negativo va a tener flecha hacia abajo y todo lo que veamos positivo, flecha hacia arriba. Es decir, vamos a ponerlas acá. Aquí tenemos las negativas hacia abajo y la positiva hacia arriba. Entonces, esto nos sirvió, comprobándolo con los productos que nos aportan a la función objetivo, sirvió para ver el sentido de la flecha, de las flechas. Ok. Bueno, aquí se me corrió. Entonces, algo muy importante es que el tablero, tal como se entrega, es decir, este tablero, así tal como está, se utiliza para hacer los análisis de sensibilidad cuando tenemos una unidad de más. Ahora, cuando tenemos unidad de menos, se hace el espejo, es decir, se voltea todo el flechado. Entonces, miremos aquí, para el límite superior es cuando tenemos una unidad de más. Y cuando tenemos una unidad de más, que es el límite superior, vemos quiénes se consumen, quiénes se agotan. Aquí se agotaría, vamos a ver, tenemos que restar 2.600, dividir 2.640 entre 64, que es esta que se agota, pero también se agota 2 entre 1 quinto y 22 entre 1 quinto. De todas escogemos la menor, era lo que hacíamos en gráfico, aquellas famosas reglitas de 3, que escogíamos el que se agotaba primero. En este caso se nos agota primero el recurso S4, entonces ese es el que nos limita para seguir creciendo con una unidad de más de este recurso escaso S2. Entonces, nuestro límite superior sería el valor original, que es el lado derecho de la restricción. Aquí tenemos la restricción esta,
160 horas de acabado, más esta unidad que nos limitaba, que serían 10. Entonces sería podemos crecer máximo en 10 unidades. Ahora, para hallar el límite inferior, vamos a cambiar vamos a hacer el tablero espejo, es decir, voltear la flecha. Entonces, la que tenía que era creciendo, ahora va disminuyendo y es la que coloco aquí en valor amarillo, en color amarillo. Entonces, dividimos 26 entre 2 quintos, nos va a dar 65. Ese sería el límite inferior. Restamos 160 menos 65, nos daría 95. Es decir, si nos quitan unidades, se nos cae por algunas razones unidades, para que se conserve el modelo y podamos usar este precio sombra, este, podemos bajar hasta 95 o subir hasta 160, es decir, subir un delta de 10 y bajar un delta de 65, para que podamos tomar estos precios sombra en todo nuestro ejercicio y los valores de este tablero. Bueno, así ustedes pueden hacer el ejercicio aquí con horas de carpintería. Está todo aquí resuelto y de demanda de soldados.